Con el pasar del tiempo, hermanos, de la humanidad, hemos visto que siempre nosotros hemos querido hacer nuestra voluntad. Siempre hemos querido ayudarle a Dios de una u otra forma. Ayudarle, ¿en qué sentido? En que nuestra vida sea más fácil, en donde nuestra vida sea sin complicaciones, donde nuestra vida sea como hoy lo estamos viviendo, todo rápido. Momentos en donde ya no queremos esperar, sino vivimos, como dicen, al momento. Queremos respuestas ya, nada de espérame. Y esto ha pasado con la humanidad durante todo el tiempo. Siempre le hemos querido ayudar a Dios. Ustedes se acuerdan desde el Génesis cómo muchos personajes hicieron su voluntad y las consecuencias fueron fatales. Donde las consecuencias aún en nuestros días las estamos viviendo. Por ello, hablar de Dios con respecto a que Él se comunica con nosotros constantemente, y esto lo vemos conforme a su palabra, es hablar de que quiere un bienestar para la humanidad. Pero a veces el hombre busca otras cosas. Es triste ver cómo las televisoras dan mayor tiempo a programas de verdad que no nos dejan nada, pero cómo entretienen, cómo educan a estas nuevas generaciones, cómo educan a nuestros hijos. Y lo más triste es que lo que dicen ellos hoy en día es ley. ¿Cuánto tiempo pasamos a través de la pantalla ahora? Viendo el televisor. ¿Cuánto tiempo invertimos? Y tú honestamente contesta. ¿Cuánto tiempo dura una película? ¿Cuánto tiempo llega a durar esas películas y todo lo que hay? ¿Cuánto tiempo dura un culto a nuestro Dios? Pero puedes decir, bueno, espérese, pastor, pero Dios está en todas partes y estamos de acuerdo en eso. Pero como familia, como iglesia, tenemos este momento para adorar a Dios en comunión, en una comunión íntima, en una comunión que tú y yo debemos de disfrutar. Por ello es que estamos aquí congregados. Y este pasaje nos habla de la necesidad que el ser humano tiene de escuchar la voz de Dios. Y empieza por medio de ese clamor. Un clamor que lo podemos entender. Apenas ustedes vivieron el famoso, ¿cómo se llama? Nakamoto. Los que estamos fuera del puerto, pues escuchamos tanto de lo que se vive y ustedes lo están viviendo en carne propia. Y ya es ahora año tras año. Y algunos curiosos, a veces andamos por allí, ¿verdad? Andamos viendo las motos. ¿Será? Entonces, ¿qué estamos invirtiendo mayor tiempo? Por ello, ¿dónde nosotros clamamos a Dios? Y esta aclamación comienza con el versículo 1: a todos los sedientos, venid a las aguas; a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed; venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Hermanos, hermanas, ¿dónde estamos nosotros invirtiendo? ¿En dónde estamos depositando toda nuestra fuerza? ¿Cuál es tu alimento? Es triste ver que a veces consumimos, pero no alimenta. Hay alimentos que sí nos hacen ver que estamos sanos, pero en realidad no hay nada de sanidad. Esta palabra de Dios se ha dado de generación a generación y es lo que tenemos que alimentar nuestro espíritu. Hermanos, ¿cuánto tiempo invertimos con nuestros hijos el estudio de la palabra? ¿Cuánto tiempo nosotros invertimos? Porque dice escudriñad, no nomás en leer, porque pareciera que leemos y leemos, sino cuántas veces nosotros meditamos, reflexionamos. Me acuerdo que en algún momento en la familia teníamos un devocional y ya va a empezar.
ya tengo sueño. Luego nos daba sueño. Teníamos los devocionales los viernes en la noche, un momento como familia, y luego, ay, ya me dio sueño. Es decir, no queremos invertir en el estudio de la palabra de Dios, no un sistema religioso, porque algo que el pueblo de Israel, en este caso está hablando Jerusalén, ellos lo conocían perfectamente, sistemas religiosos que tenían que hacer las cosas solamente porque estaba establecido. Por ello, aquí el profeta dice: a ver, vengan todos los que estén cansados de ese sistema religioso, los que estén cansados de vivir esos dogmas, vengan hoy en día a tener esta intimidad, esta relación, esta necesidad que Dios quiere que tú y yo aprendamos. Hace rato me decía un hermano, creo que lo retro está de moda. Y como bien presentaba Lucio, pues hay muchos hermanos en donde sus caras son conocidas, son familiares. Como decían, nos vieron crecer aquí, nos vieron andar. Y hermanos, a lo mejor si tú me hubieses conocido de pequeño, dirías tú: no creo, de ese Adán que me estás hablando va a estar aquí. Porque en realidad no soy yo, hermanos, es Dios quien va obrando en nosotros constantemente. Y esto es lo que debemos de depositar. Señor, clamamos a ti para que tú seas quien dirija nuestra vida, pese a lo que estamos viviendo, aún con las distracciones, aún con todo el sistema que pudiera existir. Que tú y yo aprendamos a beber de esa agua, que si bebemos nunca tendremos sed. Y esto bien lo dice Juan 7:37. Si bebemos, hermanos, de Él, ya no habrá necesidad de otras cosas. Pero nosotros debemos de tener esa formación. Papá, mamá, abuelo que estás aquí, ¿cuánto estamos invirtiendo en la formación de nuestros hijos? El puerto de Acapulco, creo que todas las familias que están aquí tratamos de ver por el bienestar de estas generaciones. Pero ¿te has puesto a pensar en la parte espiritual de tu hijo? Jóvenes, aquí hay algunos jóvenes, ¿verdad? Porque tanto escuché que decían de 12 años, 13 años no salgan. Cuando uno se llega a graduar de la primaria, secundaria, prepa, carrera, ¿qué es lo que te regalan honestamente? A ver, jóvenes, ¿qué les regalan? Hermanos, no fuimos tan jóvenes, pero alguna vez nos dieron algún obsequio. ¿Qué te daban? Flores. Adelante, llegan las flores. Si uno las recibe, ¡ay, hermosa! ¿Qué más? No sé si ustedes crecieron donde te regalaban una cajita con una cadena de oro. Hoy en día pues dicen: yo no quiero ahora un iPhone, ¿no? Un Samsung Galaxy, vamos a decirlo. No me des un cacahuatito del Oxxo, por favor. ¿Qué pasaría que te regalaran una Biblia? Llegas, aquí está hijo, aquí está hija, aquí está nieto, aquí está sobrina. ¿Qué crees que van a responder? Jóvenes, ¿qué responderían ustedes si les regalan una Biblia en ese momento de graduación? ¿Qué harían? Estamos entonces buscando, y como lo dice aquí el pasaje, entonces estamos viendo esta función de decir leche, vino. Estamos gastando en cosas que son innecesarias. La palabra de Dios no es así. La palabra de Dios es vida para nosotros, y es lo que debemos de entender. No debemos de cambiar, tampoco de invertir las cosas. Versículos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto aquellos que están cercanos. Dejen del impío su camino y al hombre inicuo en sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado. Es lo que decía al principio, no sistemas religiosos, no, ni tradiciones ni costumbres,
sin un momento de intimidad, una relación con nuestro Dios, para que podamos, y ahora sí lo digo de esta manera, ser gente, ser un pueblo santo escogido de bendición a este puerto que tanto lo necesita. Hermanos, tanto se habla. El día de ayer estaba con mi esposa y pasamos por un puesto de revista, y saben las noticias amarillistas que se dan del puerto. Pero digo, bueno, no estamos mal aquí en Chilpancingo también. Donde quiera que estés, Querétaro, Puebla, donde quiera. Porque muchos de nosotros creemos que la estabilidad emocional, física, está en un sistema político. Pero hermano, es por si alguien estaba despierto, durmiendo ahí, Gracias, hermano. A veces nosotros creemos que estos sistemas van a ser la solución. Ya entró este partido al gobierno, va a haber un cambio para los cristianos. Y oh, tanta decepción. En realidad no es así. Porque la confianza no debe de estar basado en un sistema religioso. No debe de estar basado ni en la economía, aunque el peso llegue a bajar, cada vez se llega a devaluar. Sino nuestra confianza debe de estar en ese Dios que ha creado todo y que nos ve. Pero si el pueblo de hoy no meditamos, no reflexionamos, le haremos más caso a otras personas. Pero si el pueblo de Dios no invierte en las cosas espirituales, entonces voltearemos y cambiaremos lo que verdaderamente vale la pena hoy en día. Hermanos, hermanas, el pecado no nos permite ver con claridad. El pecado distorsiona. Y aquellos que usan lentes de contacto, cuando se rayan esos lentes físicos, los que tienes, ¿qué hace uno? Lo cambias. Pero ya se rayó, pero sí veo tantito. Lo cambias, ¿verdad? Imagínate que cada rayadura es el pecado que no nos deja ver con claridad. El pecado distorsiona todo lo que vemos. Y después decimos, es bueno. Mientras no le haga daño a nadie, está bien. Y es lo que hoy en día nos encontramos con muchos pensamientos, con muchas leyes que van en contra de la Biblia. Pero el pueblo, ¿qué está haciendo hoy en día? No es que le demos la espalda a Dios, no, sino que no nos interesa vivir bajo lo que Dios está estableciendo. La palabra de Dios nos lleva a un orden constante. Pero si nosotros no meditamos en la palabra, entonces ¿en dónde meditaremos? Papá, mamá, luego los hijos nos dicen, cuéntame una historia, cuéntame algo. ¿Y qué le cuentas tú? Fíjate que en una ocasión un cuento Caperucita. ¿Qué le cuentas? Ahorita tenemos dos pequeñas que Dios nos ha dado, una de 4 y una de 5 años, y ellas dicen, papá, hay que tener un culto. Y yo, culto, pero si acabamos de tener, hay que tener otro culto. Luego, hija, ahorita vamos a descansar. Llega, oye papá, no hicimos culto, ¿no vamos a hacer culto? Hija, luego, mira, nos sentamos y yo canto y yo leo. No saben leer, pero estamos aquí, papá. Y mi esposa y ella se me queda viendo, ¿qué hacemos? No sé, hermanos, si tus hijos ahorita tienen 13 años y 8 años y te diga, vamos a jugar al culto, 14, 15, 16, 17. A ver, hijos, vamos a tener un culto. ¿Cómo respondería tu hijo? Claro, papá, eso estaba esperando. ¿Te dirá eso? Por ello, empecemos a fomentar el deseo de amar la palabra de Dios, de escuchar, de no cesar, sino constantemente buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Y no se está refiriendo a un sistema religioso, se está refiriendo a una relación.
instruye al niño en su camino. ¿Y qué? Efectivamente, hermano, a lo mejor sí nos vamos a unos golpazos, unos trancazos muy fuertes, pero Dios es fiel. Y de verdad, hermano, así como yo, hay muchos que somos testimonios de esto. En algún momento comentaba con mis hijas que yo no quería ir a la iglesia, y me acuerdo que hice un berrinche y algo tan desagradable, que este señor que Dios usó como padre y que lo amo, señor Rodolfo, me sacó. Allá agarró una ramita, me dio 2 ramazos y me metió. No lo llegué a entender. Dije, mi papá no me ama porque me ha disciplinado. Y me explicó, pero en su momento no quise entender. Y doy gracias a Dios, hermanos, por esas correcciones en su momento. Correcciones que no son de maltrato, correcciones que deben de ser con amor. Y que, hijo, hija, no te desanimes, no te quieras ir de tu casa. Si tu padre te ha hecho esto es porque te ama, y créeme que le duele más a él que a ti, pero la disciplina es necesario. Pero ¿qué dice hoy en día? Y estaba platicando con una abogada, pastor, ya a su hija no le puede llamar la atención en voz alta, no le puede ni pegar en público. Y yo, ahora, ¿por qué? Porque ya hay leyes donde, ¿por qué le estás maltratando? Maltrato infantil y vas al bote. ¿Hasta dónde estamos llegando? Entonces vemos que un pueblo no está mirando a Dios. Al contrario, nos estamos alejando de la fuente de vida. Nos estamos alejando de la dirección que hay hoy en día. Amados hermanos, busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado. Es verdad, este clamor que comienza desde el versículo 1, todos aquellos que tienen sed, inviertan en las cosas que hay que invertir. Busquemos esta relación íntima con nuestro Padre. Después va a ser demasiado tarde, y aún para uno también. ¿Cómo es que estamos viviendo hoy en día? ¿Fomentamos el estudio de la palabra? No sé, hermanos, pero en la iglesia donde estamos, de un tiempo para acá, tenemos miércoles de oración y estudio bíblico. El domingo está toda la membresía, pero el día miércoles que tenemos el estudio, hermanos, fácil seremos como unos 20, 25 y no más. Digo, bueno, ¿qué nos está pasando? ¿Acaso no hay necesidad de Dios? Y uno dice, no, es que en sus casas están estudiando la palabra. Sería bueno que lo hicieran así. No sé si aquí hay este problema o esta bendición, hermanos, pero tenemos que escudriñar, tenemos que fomentar esta relación, no un sistema, no una costumbre, no una tradición, sino una relación con nuestro Padre. Versículo 8 y 9, creo que es muy conocido por muchos y hasta lo hemos cantado ahí. Se han escrito varios cantos de este pasaje, específicamente de estos 2 versículos, que dice así, el versículo 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Podemos entender a Dios, hermanos? Es difícil. A veces queremos dar explicaciones, pero en realidad nunca vamos a entender a nuestro Dios cómo está obrando. Aquí el pueblo de Israel, la tribu de Jerusalén, se le está diciendo, a ver, las decisiones que Dios ha tomado en este momento no las vas a llegar a entender, porque la razón, el pensamiento del hombre es distinto. Y déjame ponértelo de esta manera: si a tu hijo le pegan en la escuela, ¿qué le dices? Hermano Pepe, que tus hijos te lleguen con un golpe. Bueno, a lo mejor no les van a llegar, pero que llegaran un día, ¿tú qué le dirías? ¿Y por qué te pegaste? Tengo 2 hijas y creo que respondería la parte carnal humana. ¿Y por qué no le diste?
Por eso el pensamiento del hombre es así. Pero ¿qué dice la Biblia? Hermano Vlad, y que tu hijo llegara, está pequeño. Creo que a veces, como cuando no tenemos hijos, ¿qué me dices? Pero cuando tenemos hijos nos duele. Y creo que es el área más sensible. Aunque nuestros hijos ya estén casados, aunque nuestros hijos no estén aquí, siempre los cuidaremos. Pero ¿qué dice la Biblia? A ver, hijo, la Biblia dice esto: si te dan, luego, ¿qué tendrías que enseñarle tú? Te llega y le compras una caja llena de colores bonitos, crayolas, a lo mejor, pues, no sé, la mochila, y te la trae toda sucia, rota, y le hacen bullying en la escuela. ¿Tú qué le dirías? Hijo, no te dejes, órale, te voy a enseñar unas clases de taekwondo, karate, judo, kickbox, y vamos. ¿Será la solución eso? No, hermano, hermana. Enséñale qué dice la palabra de Dios, y de verdad la palabra de Dios hará grandes cosas en ellos por medio del Espíritu Santo. Pero si tú y yo no invertimos en las cosas que vale la pena, entonces estamos buscando, estamos gastando en estas cosas, como lo dice de esta manera figurada: agua, leche, vino, que es algo momentáneo, pero que la palabra de Dios debe de estar siempre en el ser humano. Siempre debemos de ir a ella. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo tengo que conducirme hoy en día? Porque es verdad, los pensamientos del hombre no serán los pensamientos de Dios. Dios actúa de una manera distinta, pero grande, y hará grandes cosas en nosotros. Y eso lo tenemos que meditar y decir: bueno, Dios, hágase tu voluntad en nosotros. Amados hermanos, hermanas, Dios nos habla hoy. Dios nos habla, como dicen, había un curso de mi experiencia con Dios, de muchas formas, pero una de ellas es la palabra de Dios fundamental. Dios me habló en sueños, Dios me habló en las circunstancias, pero ¿qué dice la Biblia? No sé, pero me gustó el sueño. Entonces, ¿tu vida se estará guiando por los sueños? Tienen un pastor en donde, bueno, lo que diga el pastor vamos a hacer. ¿Será? Lo que digan los ancianos, lo que diga la misionera, pues es misionera. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Cómo debemos de vivir? ¿Cómo debemos de conducirnos? Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual lo envié. Hay un hermoso salmo, el Salmo capítulo 1, y empieza: bienaventurado el varón que ¿qué? Y muy bien, vamos a brincarnos un poquito más, desde donde dice: será como árbol ¿qué? Que da su fruto a su tiempo. O sea, vean esto, hermanos. Entonces, bienaventurado, dichoso aquel varón que anda, que vive, que medita, porque tendrá una recompensa, porque tendrá un resultado favorable. Será, y da esta ilustración, aquellos que han tenido la oportunidad de ver árboles junto a los arroyos, a los ríos, cómo están frondosos, siempre tienen fruto, siempre están verdes. Y la palabra de Dios eso hace en nosotros, hermosea nuestra vida. Pero si la intercambiamos por cosas que no valen la pena, momentáneamente darán felicidad, momentáneamente darán tranquilidad, una estabilidad, pero no es permanente. La palabra de Dios es lo que debe de estar constantemente en nosotros. Y si esta no abunda, no nos quejemos del resultado que tendremos. Pero si ya hice mis mejores contactos, ya me contacté, hice todo lo que tenía, pero bueno, ¿se lo hemos dejado a Dios? Y eso es lo que tenemos que aplicar, hermanos. La palabra de Dios no vuelve vacía. Esta da fruto en su tiempo, y no nos deja, no nos desampara. Ahora, ¿qué nos toca?
meditar en la palabra de Dios, hermanos. Y creo que hoy en día pues vemos algunos correos, algunos mensajes, y aquel mensaje que te llama, que es de gran interés, lo leemos, a ver, lo releemos, a ver qué quiso decir, lo compartimos, porque nos llama la atención. Pero cuando no, bríncale, eliminado. Vemos otras cosas que nos llaman la atención. La palabra de Dios así será en tu vida. Ay, no sé qué quiso decir. Bueno, pues brinquémosle a otro pasaje que sí entendamos. Ay, no, me duele la cabeza. ¿Dónde nosotros estamos invirtiendo? La palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios hará grandes efectos y nos permitirá ser de bendición a todos aquellos que nos rodean. Amados hermanos, hermanas, es una exhortación para que volvamos a la palabra, para que digamos: Dios, háblanos, háblanos, estamos sedientos en escuchar tu voz. Te invito a que te pongas de pie y oremos, por favor.